Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Y aquí entonces, queridos amigos, al iniciar con este programa, nosotros estamos repasando toda esta teología muy interesante de San Lucas, pero mirado desde este segundo tomo que le llamamos nosotros así, Hechos de los Apóstoles, la teología de San Lucas. Nosotros estamos en el capítulo 4. Mientras estaban hablando, dice el versículo 1, al pueblo se les presentaron los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, molestos de que enseñaran al pueblo y de que anunciaran la resurrección de entre los muertos en la persona de Jesús. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el amanecer, porque ya era tarde. Pero muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe y llegó su número a unos 5,000. Bueno, ya les señal de Hechos de los Apóstoles, esta situación después del discurso de Pedro, Ñadeña en Ducuri, en el capítulo 3, aquí en el capítulo 4 ya vemos cómo la gente reacciona y unos 5,000 que se convierten ante este discurso tan interesante de Pedro. Por los evangelios sabemos cómo Jesús encontró con su mensaje y su actuación también la hostilidad de parte de los jefes judíos. Y sobre todo por parte de la autoridad sacerdotal. Los sacerdotes entonces que están en contra directamente de Jesús, Jesús con todo el anuncio. Ahora esta lucha le condujo a la muerte en la cruz. Como sabemos, Jesús que muere en la cruz por esta hostilidad, por este confrontamiento con la clase religiosa de Israel en su tiempo. Jesús también predijo a sus discípulos con claras palabras que serían objeto de odio y persecución. No nos olvidemos que Hechos de los Apóstoles está repitiendo y está poniendo en acción lo que ya Jesús había predicho. Bueno, ¿por qué? Porque así está escrita, ¿verdad? La teología, sobre todo la teología del Nuevo Testamento y cómo se nos presenta y se nos dice al llamar a los cristianos, los alter Christi, los otros Cristos, es decir, lo que sucede con el Maestro o lo que sucedió con Jesús, que ahora también sucede con los secuaces de Jesús, es decir, con los seguidores del Señor. Esta lucha le condujo a Jesús a la muerte en la cruz. Jesús también predijo ya esto para sus discípulos y procuró prepararlos también para ello.
Este es otro detalle importante que Hechos de los Apóstoles nos está diciendo aquí y nos está mostrando cómo los discípulos, los seguidores, aquí hablamos directamente de Pedro y Juan, son los dos primeros que en el capítulo 3 por lo menos entendíamos fueron hacia el templo, se encuentran con este paralítico. Ellos ante el pedido, ¿verdad?, de este paralítico de nacimiento, entonces él ahora recibe esta curación, esta sanación de parte de los seguidores del Señor. Pero todo esto hace que existan después muchas dificultades. Jesús, al predecir esto, con claras palabras que serían objeto de odio y persecución, procuró prepararlo a sus discípulos para ellas. Y en el discurso de Jesús sobre el tiempo final, según los evangelios sinópticos, leemos en el Evangelio de San Lucas las palabras que Jesús dirigió a sus discípulos. Pero antes de todo esto, se apoderarán de ustedes y les perseguirán. Les entregarán a las sinagogas y los meterán en las cárceles. Les harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Aquí entonces, de una manera clara, Jesús se está dirigiendo y está diciendo a sus seguidores cuál será la situación por la que van a pasar, sobre todo después de su muerte y después de su resurrección, en el momento en que cada cristiano se pone a predicar. Hoy cual casea lleva peñan de yara evangelio, peñan de yara remimbo, peñan de yara ojechaba cueñan debe. Entonces dice, pero antes de todo esto se apoderarán de ustedes. Ciertamente que esto es una escritura o una reflexión a posteriori de lo que la comunidad cristiana estaba sufriendo y estaba siendo perseguida. Pero de igual manera, en esta interpretación y en este mirar la misma situación del Cristo que muere en la cruz, del Cristo que es perseguido y que ahora sucede con los seguidores suyos que somos los cristianos, entonces de manera posterior se está escribiendo y se está diciendo upeañan de yaraje y maepeo y orel aupeare hombre uma peo hija y ore peña preparaga que uta pm ani que pequillete peña mombaretek. El que lee la plática de despedida de Jesús en el Evangelio de San Juan encuentra la predicación del odio del mundo con sus motivos todavía mucho más profundos. Cuando se dice, si el mundo les odia, sepan que antes que a ustedes me ha odiado a mí. Una forma también, ¿verdad?, de llamarnos la atención y decirnos, peñatendeque, así como el mundo, si ellos les odia a ustedes, no se preocupen, prepárense y sigan adelante, porque volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. El segundo y último día de reunión del Papa con los cardenales dejó muy buen sabor de boca entre sus participantes. Estamos muy contentos todos. Aquí estamos más de 150 cardenales del mundo entero, apartando al Papa unas ideas sobre la nueva reforma de la curia romana, un clima de total libertad, un ambiente muy fraterno, muy proactivo, muy propositivo, genera mucha esperanza. Reflexionaron sobre un documento importante que regula la curia, la Predicate Evangelium. Es el resultado de 9 años de trabajo. Se espera que el documento sea el punto de partida para una curia renovada, más misionera, más sinodal, más transparente desde el punto de vista económico y menos burocratizada, por lo que la comunicación con las diócesis de todo el mundo deberá ser más fluida. La Constitución no afecta solo a la curia romana, afecta también a la relación entre la curia, que sirve al Papa, pero también a los obispos del mundo. Estamos en el camino de la sinodalidad. Me parece que esta es la cuestión fundamental. Y creo que el gran esfuerzo del Papa Francisco en este momento es este. Aún queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, el Papa tendrá que nombrar a algunos de los responsables de dicasterio. En todo caso, recuerdan que esta reunión no es un precónclave, aunque reconocen que el poder estar todos juntos ayuda a conocerse mejor y a estrechar lazos. La reunión del Papa y los cardenales terminó con esta misa en la Basílica de San Pedro.
Allí Francisco invitó a los purpurados a no dejarse llevar por el prestigio de su cargo y a no perder la capacidad de asombrarse ante la maravilla de la Iglesia. Ripeto la domanda, caro fratello, cara sorella, che stiamo tutti insieme qui. Come va la tua capacità di stupirci? O ti sei abituato o abituata tanto che l'hai persa? Sei capace di stupirti ancora? Como curiosidad, en la última de las reuniones de los cardenales, también se dedicó tiempo a preparar el próximo Gran Jubileo de Roma, dedicado a la esperanza y que será en el 2025. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participó en uno de los encuentros de Taizé. Allí contó lo mucho que esta comunidad ayudó a su familia en un momento difícil. No dio muchos detalles, pero todo sucedió cuando su hermana falleció de cáncer. So it was a time of darkness and doubts, and Taizé and the spirit of Taizé, and we've spoken about it manifold during these 2 days, has so much hope in it and so much confidence in the future. And this was also the case 50 years ago. So it brought light and confidence and hope again back in my family, and I'm still grateful. Los encuentros de Taizé se retomaron desde la última Semana Santa y desde entonces más de 20.000 jóvenes participan en sus actividades. Ursula von der Leyen fue uno de los invitados a hablar y en su ponencia los jóvenes participantes reflexionó sobre los desafíos de Europa. But Europe, first and foremost, is an aspiration, and as such it is never complete, never achieved once and for all. Europe is constant work in progress. It is every generation's responsibility to take Europe forward and to always make it better. Taizé es una comunidad cristiana ecuménica fundada en 1940 por Roger Schutz, quien proyectó esta iniciativa para fomentar una mayor convivencia entre cristianos. La condena del Papa del asesinato de Daria Dugina, hija de un colaborador de Putin, ha desatado críticas, sobre todo en Ucrania. Su embajador ante la Santa Sede calificó las palabras del Papa como decepcionantes. El Vaticano respondió con un comunicado en el que recuerda las numerosas condenas del Papa de la invasión. È passato più di un mese dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, dall'inizio di questa guerra crudele e insensata, che come ogni guerra rappresenta una sconfitta per tutti noi. Ecco la bestialità della guerra. Acto bárbaro y sacrílego. El comunicado subraya que el Papa solo pretende alzar la voz en defensa de la vida humana y que no tiene posiciones políticas. También recuerda que cuando Rusia inició la guerra, Francisco la describió como moralmente injusta, inaceptable, bárbara, insensata, repugnante y sacrílega. Desde el inicio la ha calificado como una invasión y agresión a Ucrania. En otra de sus intervenciones, el Papa besó una bandera de Ucrania en la audiencia general. Venía de la ciudad de Bucha. Muchos civiles fueron masacrados allí por los soldados rusos. Questa bandiera viene dalla guerra, proprio da quella città martoriata, Bucha. E anche ci sono qui alcuni bambini ucraini che ci accompagnano. Salutiamoli e preghiamo insieme con loro. Hay otros muchos ejemplos, como el encuentro del Papa con mujeres de soldados del batallón Azov o sus reuniones con el embajador ucraniano ante la Santa Sede. Aunque como la Santa Sede recuerda, el Papa no busca apoyar ningún bando, sino la paz. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños.
Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este capítulo maravilloso, el capítulo 4. Aquí hablamos un poco de persecución y estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles, pero mirando también lo que en la vida de Jesús, en el Evangelio, es decir, en el primer tomo, encontramos cuando Jesús hace como predicciones directamente. Porque hay una concatenación directa entre el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. En cuanto que el primer tomo nos habla de la vida de Jesús directamente, el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, nos está hablando directamente de la vida de la iglesia. Si el mundo les odia, sepan que antes que a ustedes me ha odiado a mí. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí, del mundo, yo los saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, porque si ustedes fuesen, si ustedes perteneciesen al mundo, es decir, evidentemente que el mundo les va a querer, el mundo va a estar a favor de ustedes. Pero el cristiano, queridos amigos, no está, ¿verdad?, para complacer y para decir, bueno, no. El cristiano sabe, tiene sus principios, tiene sus valores, lleva cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que Dios quiere de nosotros y por lo tanto se preocupa de eso, porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo les odia. A ver, ya que es San Juan, ¿verdad?, pero que es muy aplicable y que se está entendiendo dentro de esta teología del Nuevo Testamento, especialmente de los Hechos de los Apóstoles, donde centramos la fuerza principalmente en todo lo que nos está diciendo desde
la situación concreta que vive la comunidad. Porque la comunidad, es decir, Hechos de los Apóstoles insiste mucho en la forma de actuar de la comunidad. Y por otra parte, después cuando continúa dice, les echarán de las sinagogas, ella expulsata, peñemoseta, na pendera el humo, ahí ve, doy potamo ahí, y la pepe, yuya, pute, pecueras, ape, putas, y no bebe, peñemonguetas, aguas, recuerden que los primeros cristianos son judíos, es decir, Jesús mismo era judío, los apóstoles también. Y además, en la lógica, tenemos que entender muy bien, porque el cristianismo viene del judaísmo. Y cuando nosotros hablamos que del judaísmo viene el cristianismo, entonces nosotros entendemos muy bien por qué ellos se encuentran en las sinagogas, por qué ellos van a las sinagogas para predicar a Jesucristo. No es una religión diversa, diferente, sino que es la interpretación. Y ellos interpretan y dicen, ave, ñandillara Jesucristo orerabe, oye ya popama peñandillara, hoy peñandillara iba que las promesas del Antiguo Testamento se han realizado en la persona de Jesús. Esta es la interpretación que le da la novedad. Que en nombre de Jesús ahora ellos están diciendo que están curando a los enfermos. Es decir, este paralítico ahora camina en el nombre de Jesucristo. Lo que tengo solamente te puedo dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. No tengo ni oro ni plata, y así sucesivamente. Y es esa continuación directamente de las promesas de aquello que el Señor había dicho siempre y había prometido para su pueblo. Llega la hora en que todo aquel que los mate creerá dar culto a Dios. Más aún, llega la hora en que todo aquel que les mate creerá dar culto a Dios. Imagínense, porque es posible y nada, y de religiones, y peor todavía, ¿verdad? Porque desde el mismo judaísmo está surgiendo el cristianismo. Es una interpretación profunda como realización plena de todo lo que Dios había prometido para el judaísmo. E incluso nosotros sabemos bien, la cristianismo oñejeno y cava que orengo la orerera cristiano. Orereno y míquena cristiano y sharamo. Ayer, no, en ningún momento ellos pidieron eso, ¿verdad? Sino que justamente son los judíos que expulsaban de la sinagoga a los primeros cristianos, son los que después, siendo judíos, ellos dicen, Cristo era muy bueno y era Cristo. Hoy copama yependaye, iba en el Antiguo Testamento como cumplimiento. Precisamente en los discursos del Evangelio de San Juan encontramos íntimamente asociada la palabra sobre la persecución futura, la más vigorosa indicación sobre la asistencia del Paráclito, del Espíritu Santo, la más vigorosa indicación. Es decir, outas y vender a beber, la vendere llamo ahí, peñemoseta, peñenguepotita, peñencarcelá, peñenguepotita, porque siempre tendrán la asistencia del Paráclito, es decir, del Espíritu Santo. Volvemos enseguida con más Ñandillara Nuevo Testamento. Amigos de Ñandillara, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandillara. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandillara YouTube.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La distancia entre Egipto y el monte Sinaí son aproximadamente 500 kilómetros. Esa es la distancia que recorrió el pueblo de Israel cuando fue rescatado de la esclavitud del faraón. Y es también la ruta que hoy nosotros vamos a hacer, solo que en autobús y con aire acondicionado. A ellos les llevó 40 años, a nosotros nos llevará 8 horas. Vamos allá. Este es el desierto. En este caso pues son algunas montañas. El desierto que tuvo que atravesar el pueblo de Israel. Nos dirigimos pues hacia el monte Sinaí. Recordemos que fue el monte en donde el Señor le entregó las tablas de la ley a Moisés. Kilómetros y kilómetros de tierra árida. Toda esta tierra, como podemos observar, es una tierra desértica, no crece absolutamente nada de árboles. Y a este monte, al monte Sinaí, que como ya hemos explicado es toda esta zona, pero en concreto al monte Horeb fue donde tanto Moisés como Elías subieron al monte Horeb. El monte Horeb específicamente es aquel que vemos en el fondo con aquella pequeña construcción en la cúspide. Fue ese el monte o la montaña en donde Moisés recibió las tablas de la ley. Luego Moisés desciende del monte. Dice el texto del Éxodo que su rostro era radiante. Y pues todo el pueblo de Israel lo estaba esperando aquí, en esta planicie. Aquí podemos ver como un niño está vendiendo esta piedra, cuesta $1 de hecho. Es una piedra llamada la piedra de la zarza, porque si se fijan, cuando es quebrada la piedra sale la imagen de la zarza ardiendo. Es como la firma del monte Sinaí. Y eso es una creación pues absolutamente natural, no es nada artificial. Pues nos esperan grandes experiencias en estas tierras desérticas. Una de las cosas que
me ha ayudado mucho estos días es confirmar cómo la mayoría de lugares que se mencionan en la Sagrada Escritura pues tiene una constatación histórica arqueológica, y eso pues nos hace ver que el pueblo, que luego viene a llamarse iglesia, pues no es que cae del cielo, sino que Dios es quien se hace hombre y comienza a formar a este pueblo de Israel, en este caso, empezando por los patriarcas, continuando con los profetas, y es ahí cuando este pueblo pues va teniendo su identidad de pueblo escogido. Para que nos ubiquemos nuevamente, la explanada en donde el pueblo de Israel esperaba a Moisés que bajara del Horeb está allá al fondo. Luego hemos llegado aquí, a este monasterio de Santa Catalina, donde actualmente sí sigue siendo un monasterio ortodoxo. Hemos entrado ahí. Y atrás de este monasterio ortodoxo se encuentra el Monte Horeb. Pero eso que vemos ahí es, nos explican, la primera parte del Monte Horeb. Al llegar ahí, más adelante, continúa otra meseta del Monte Horeb. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Vamos a subir, vamos a pasar allá toda la madrugada. Atentos. Son en este momento las 12 de la noche. Aquí está el reloj. Y en este momento 6 personas nos dirigimos hacia la cúspide del Monte Horeb. Y vamos preparados con una lamparita que nos va a ayudar para iluminar el camino, porque está totalmente oscuro, no hay luna. También tenemos este bastón que nos va a ayudar para apoyarnos en esta travesía hasta el Monte Horeb. Y bueno, aquí vamos. Son aproximadamente 3 horas de camino. Vamos allá. Ahí tenemos nuestro guía que nos va a ayudar a internarnos en el Monte Horeb, que está en esa oscuridad ahí al fondo. Síganle, síganle, síganle. Nos van custodiando los camellos. Apenas llevamos como 45 minutos. Los taxis de el Monte Horeb tienen buena llanta y buenos rines. Llevamos aproximadamente 2 horas caminando y hemos llegado a una cafetería que se encuentra a la mitad del recorrido hacia el Monte Horeb. Son las 2 de la mañana y hemos salido alrededor de la medianoche. Aquí vamos a hacer una pausa. Aquí nos venden agua, nos venden Coca-Cola, Sprite, cafecito, etcétera. Por aquí están mis compañeros de peregrinación. Normalmente aquí reciben libra egipcia, que son como 16.5, es decir, $1 son 16.5 de libra egipcia, pero también podemos pagar en dólares y en euros. Aquí vamos a tomarnos un descanso. Aquí tenemos toda la mercancía que venden subiendo al Monte Sinaí. Bueno, vamos a continuar. Nos faltan aproximadamente 1.5 horas de seguir subiendo. Son las 2 de la mañana. Vámonos. Se nos ha unido a la peregrinación un gato. Y ya le pusieron Sammy. Estamos subiendo hacia el Horeb. Y nos guía un gato. El espía. Es que los camellos quedaron atrás. Ahora el gato nos guía. Estamos acercándonos a la cima.
las 3 de la madrugada. Y ahí, en esta especie de pequeñas tiendas a cierta altura del recorrido. Bueno, esta es como la tercera tienda que hemos encontrado. Son 2.200 metros aproximadamente. Ya pasamos los 2.000 metros de altura. Y aquí tenemos el gato que nos va acompañando ya desde hace mucho. Vamos a terminar de subir. Creo que ya estamos en un 95% de llegar. Pues estamos ya en la cima del Monte Orev. Aquí tenemos una tiendita. Vamos a entrar al interior de esta pequeña tiendita para que vean cómo es. Aquí pues se toman descansos. Aquí hay banderas de distintos países. Y aquí podemos comprar café, té, chocolates. Aquí hay una bandera del Salvador. Here we go. Tenemos una bandera de Brasil. Aquí tenemos unos billetes que seguramente han dejado algunos peregrinos. Aquí está una bandera de México. Sí. Y aquí por lo visto pues no solo se puede descansar, sino pues también dormir. Y aquí allá afuera hace bastante frío y aquí está súper cálido. Aquí está Fray Martín, uno de los sacerdotes con quien vamos peregrinando. Aquí está Carlos sacando chocolates. Y aquí tenemos al buen Ahmed. Es nuestro guía. Guía turístico. Guía y turista. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. En este momento nos encontramos ya en la cúspide del monte Orev, la montaña en donde Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Estamos en el lugar más alto de este sitio. Son las 4:45 de la mañana. Hemos salido a la medianoche desde el valle allá abajo, donde el pueblo de Israel esperaba a Moisés. Y Moisés se internó aquí, en esta montaña, en donde pues recibió la ley. Está en este momento ya amaneciendo. Es un paisaje hermosísimo. Una altura increíble. Al menos desde aquí se ve que este es uno de los montes, de las montañas más altas. Vamos a esperar que amanezca más para ver estos hermosos paisajes. Pero hemos logrado el objetivo, hemos logrado la misión. Vamos a concluir este video aquí. Estamos en el monte Orev, el lugar en donde Moisés se encuentra con el Señor y le entrega las tablas de la ley. Ha valido la pena el desvelo, ha valido la pena el esfuerzo de subir hasta acá. Y les voy a dejar con imágenes del amanecer y de estas montañas hermosas que están aquí en el sitio del Sinaí, monte Orev. Atentos al próximo video.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. La predicación, capítulo 4, ¿verdad? La predicación de Jesús pronto se cumplió. Es decir, lo que Jesús en el Antiguo Testamento estaba diciendo, ustedes serán expulsados de las sinagogas, ustedes serán perseguidos, no hay que hacemos ahí, que hay vendejimín va eve, ¿no? Cuando vengan de ya se imagina, va y llama hoy coma y se cuera. Y esto nos quiere mostrar y esto nos quiere decir esto lo que está sucediendo entonces con la persona de Jesús. Sería sorprendente que no hubiera sucedido así. El proceso contra Jesús todavía no estaba muy distante. Los mismos hombres que le habían condenado todavía tenían autoridad como jefes del pueblo. Vemos la misma escena que en los evangelios. El pueblo llano y sencillo se entregaba con entusiasmo y agradecimiento al mensaje de salvación, mientras no fuera inducido a error por los jefes políticos o religiosos, y contemplaba con respetuoso temor la comunidad de Jesús. Pero los dirigentes se dejaron guiar por el odio y la envidia, antes en la lucha contra Jesús y ahora en la persecución de la iglesia. Qué lindo que es esto. Entonces, se dan cuenta que esto es lo que nosotros le llamamos una lectura a posteriori. Vais la a posteriori. Hago amba ego ango hoy coma oína y ya me te recuerda. Hago anga uapuga lleva Lucas, es decir, el que reflexiona, el que escribe el nombre de la comunidad. Es una reflexión muy de avanzada, está por encima. Coicuada formal ¿verdad? Estamos ya en un desarrollo más profundo. Mi otro, Marcos, Mateo, mía dentro de los sinópticos, veis Lucas. Los dos primeros escriben más bien sobre el Evangelio de Jesús, sobre la importancia de la propuesta. Eva ve ñande yaro y cuave ñande hamba eva ve ñande yara ve ya ñande hamba ella va peje coebe ve hoy cojina pe ñande yara he ima va hoy cotaja, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo cuando nosotros leemos Mateo y leemos Marcos. Pero ahora leer Lucas, nosotros nos damos cuenta, primero por una estructuración maravillosa, es una estructura fenomenal lo que encontramos aquí, pero no se queda en eso simplemente, sino que vamos dando pasos más importantes. La predicación de Jesús pronto se cumple. Se cumple entonces en este caminar, se cumple en esta fuerza, ¿verdad?, de Jesús. Sería sorprendente que no hubiera sucedido así, ¿verdad? Sería sorprendente si es que se anunciara, ¿verdad?, y no existiese ningún cambio. El proceso contra Jesús todavía no estaba muy distante. Los mismos hombres que le habían condenado todavía tenían autoridad como jefe del pueblo. Pero porque estaba comenzando la misma comunidad. Esa presencia de Jesús que ahora sigue, esa presencia de Jesús que está en medio de ellos. Y es esa presencia de Jesús entonces viva, esa presencia en la comunidad que comienza a revolucionar ayer. Y eran todavía los mismos que anteriormente tenían la autoridad, que ahora están viendo lo que está sucediendo después de la muerte de Jesús. Vemos esta misma escena en los otros evangelios, no solamente en el evangelio de Lucas. Al contrario, el evangelio de Lucas ya nos da más una síntesis global, ¿verdad? Porque recordemos que San Lucas es el tercer evangelista entre los sinópticos. El pueblo llano, el pueblo sencillo, se entregaba con entusiasmo y agradecimiento al mensaje de salvación. Si el pueblo eso es lo que estaba buscando y eso es lo que estaba necesitando, y por lo tanto el mensaje de salvación que fuera inducido, mientras no fuera inducido a error,
por los jefes políticos religiosos, contemplaba con respetuoso temor la comunidad de Jesús. Miraba con respetuoso temor. Pero sin embargo, los dirigentes se dejan guiar por el odio y la envidia. El odio y la envidia. No queremos. Entonces nos movemos en contra siempre de todo lo que significa el movernos a favor de esa propuesta del Evangelio que trae Jesús. Sin embargo, causa en los dirigentes sobre todo odio y envidia. Antes en la lucha contra Jesús y ahora en la persecución de la iglesia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ñande Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 2022 de marzo a noviembre a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Mes de agosto. Grupo martes, Evangelio de San Juan. Grupo jueves, Crónicas, Esdras y Nehemías. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Aporte por cursos 40.000 guaraníes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, viene a nuestro encuentro con su palabra. 1 Corintios, capítulo 6, del 1 al 11. Idea central para el día de hoy. Un hermano en pleito con otro. Cuando uno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a pedir justicia ante los tribunales paganos en lugar de someterse al juicio de los consagrados? Si tienen litigios ordinarios,
¿Cómo nombran jueces gente que nada significa para la iglesia? Lo digo para que se avergüencen, o sea, que entre ustedes no hay ningún experto que pueda ser de árbitro entre hermanos, y así continúa la palabra del Señor. Aquí, queridos amigos, San Pablo nos está llamando a saber corregirnos, a ayudarnos a hacer un buen camino. Ese bigoñandela ñañonero lleva. Oñondie hoy, ya haisa peñane, música por ahí te peñanderu pa, oñondie pa, ya yo cutupan, diga, tú y comía la ñande pues te pelo y colopesa lleva. Entonces, por eso Pablo dice, ustedes si son verdaderamente cristianos tienen que ayudarse. Está apuntando a lo positivo y nos está llamando que entre nosotros tenemos que ser, entre comillas, tenemos que ser los verdaderos jueces. Es decir, tenemos que ayudarnos, tenemos que acompañarnos. No tendríamos que llegar entonces a los pleitos, como está diciendo aquí Pablo, ante pleitos, ante personas que no tienen nada que ver con un camino de fe, con un camino de vida cristiana. Quiere decir que el cristiano, nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas antes de ir a la justicia, antes de ir ahí a pelearnos entre nosotros. Ya llevaron a la ley otro todo muy orden de Buitepe. Porque el que es seguidor de Jesús, el cristiano verdaderamente, hoy cuá lleva, ¿cómo tiene que afrontar? No tendríamos que llegar a los pleitos, no tendríamos que llegar entonces a las divisiones o las peleas, y menos tendríamos que estar buscando árbitros que no tengan nada que ver entonces con lo que es la caridad, el amor, el servicio, y que nos lleve a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos reflexionando desde Hechos de los Apóstoles. Pertenece a toda la teología lucana. Es interesante cómo se nos presenta Lucas en su reflexión. Estamos con esta frase tan interesante que dice: se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pues ella se llama Oejina Curiayeva. ¿Quién era este jefe de la guardia del templo, los saduceos? Eran justamente, decíamos nosotros, estas autoridades competentes del templo. Acuerdan la Oejina Pepe, acuerdan la controlar, acuerdan la Oejina orden. El partido de los saduceos también, la misma cosa. Habíamos hablado un poco más con los saduceos, que se diferenciaba en muchos respecto al grupo mayor de los fariseos. También había tenido un papel influyente y decisivo en el proceso contra Jesús. Recuerden que los saduceos lo que buscaban y pedían era más bien el famoso status quo, porque era persona adinerada, era persona que estaban con los bienes, estaban con sus riquezas. Entonces, doy potagua suila ñamongu etereila cabillo iraite amba ereuber. Porque antes que por la monguela cabillo iraite ande yo pida que te jodan de contra vea el enjambre, ¿verdad? Entonces que se te viene encima de modiparatan de yo pida. Entonces los saduceos tenían ese criterio. ¿Pero por qué? Porque era gente adinerada. Acuérdate que hoy por ahí y ella la ñandeñe y po hijaben de co sota la piola, digo la gente allí, y po hijaben de co so la piola. ¿Acierto y tengo? La acuerdo como ye por una como la cabillo iraite. Imagínense todo el imperio romano, el emperador o las fuerzas, el ejército de los romanos que se pondrían en contra de Israel. Y todo eso que llevaría, y no va a llevar a una guerra, como decimos nosotros, una guerra santita, buena, a favor de Israel. Era imposible, ¿verdad?, pelear contra Roma, contra el imperio. ¿Qué podían hacer? Un pueblito de Morondanga, de lo que significa. Como después también hubo ciertamente, y sabemos muy bien en qué terminó, ¿verdad?, en este fracaso total. Total, ¿verdad?, en el sentido de que siempre
El imperio que no perdona, el imperio que se impone, el imperio que busca siempre sus ventajas, sin interesarle, ¿verdad?, las consecuencias posteriores, ¿verdad? Lo importante es, como decíamos nosotros, la pax romana, la pax romana, la paz a cualquier costo, a cualquier costo. En el año 135, que será posterior, ese sí que fue mucho más difícil para Roma, pero fue mucho más sangriento. Pero también sabemos cuáles son estas consecuencias desastrosas de nuevo para el perdedor siempre, ¿verdad? Y realmente osó la piola. Y por lo tanto los saduceos, que eran de este partido, digamos, siempre, como era gente influyente y no querían perder sus privilegios, no querían perder su economía, la remonguela cabilluigo, entonces quiere decir que ahí se te viene una guerra, se te vienen dificultades y ahí todos nos quedamos inestables. Usted vende por idea, amaba la y rico, amaba la y moriajú, o lo que sea, sino que aquí sálvese quien pueda, antemano. Por lo tanto, el sumo sacerdote y sus colegas formaban un grupo estrechamente conjurado. Lo encontraremos de nuevo en el proceso contra San Pablo, más adelante. ¿Qué motivo encontraron para lanzarse contra Pedro y Juan? ¿Cuál será el motivo? ¿Por qué ellos se lanzan contra Pedro y contra Juan? Sin duda, se escandalizaron por la gran concurrencia del pueblo. Vean la atención. O era como y con Jesús, esa concurrencia del pueblo que le seguía, que le escuchaba, este es el Mesías. Juan, Pedro y Juan, seguidores de Jesús. Son entonces de la misma línea, son los secuaces, son los seguidores del Señor. Y entonces se escandalizaron por la gran concurrencia del pueblo, como atestigua el siguiente relato. El objeto de la indagación fue, en primer lugar, la curación del que estaba paralítico, y era un paralítico de nacimiento. El texto también aclara que desde hacía mucho tiempo eran motivo de escándalo la actuación de los apóstoles y su predicación en favor de Jesús. Un obstáculo, dice la escándalo, ¿verdad? El escándalo, un obstáculo que era para ellos. Por Jesús. La actuación de los apóstoles y su predicación en favor de Jesús era excesivamente fuerte como acusación contra ellos. Se dice que estaban molestos porque los apóstoles anunciaban la resurrección de entre los muertos, aludiendo a Jesús. Es decir, también no les gustaba eso, que ellos digan que Jesús es el primer resucitado o que Jesús resucitó. Una creencia, ¿no? Ave o resucitamos, nave. Ave, ego bellelo y cotaja la resurrección, ave Jesús. Ya se llama, Jesús ha resucitado, pepe bellea lleví. La resurrección de Jesús entre los muertos. Pero esta es solamente una particular razón de la hostilidad. De esta hostilidad. Sabemos que los saduceos, en oposición a la fe que solían tener, ¿verdad?, los judíos, negaban por principio la resurrección del cuerpo. También en otros respectos representaban una notable ideología liberal. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy lo que nos cuenta esta hermosa historia de Hechos de los Apóstoles. Y por hoy ya la ñajendu, ya me catuña, ya me indu, ya para gente interimba y por ahí catula ya mirando, leyendo y entendiendo lo que nos va enseñando la palabra de Dios. Me despido de todos ustedes por el día de hoy. Tu pasé, rupidea de ahí, todo yupende cobebe, todo yupende roga pube ahí, y que te deje y que te dé esa bendición. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.